Bien, regresamos entonces con Aníbal Velázquez, él es director general de seguimiento y evaluación del MIDIS, con quien vamos a hablar sobre la comisión Quipu Prime. Aníbal, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, cuéntanos un poco sobre las comisiones Quipu, cómo así se han formado, en qué consisten, cuéntanos un poco su historia y cuál es el desarrollo de las mismas hasta el día de hoy. Bien, la comisión Quipu surge a partir de la necesidad de pensar cómo hacer una mejor política social, y surge a partir de que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se crea. Entonces hay una decisión política de por qué no hacer mejor las cosas, utilicemos evidencia que nos diga qué funciona y qué no funciona, y en esa medida la primera comisión Quipu fue convocada para poder pensar qué innovaciones o qué acciones se deberían hacer a los programas existentes o a la política social en general. De esa primera propuesta sale 7 propuestas innovadoras. Y lo que interesante es cómo tener un mecanismo que permita conectar a los investigadores, a los que producen evidencia científica, para que pueda finalmente traducirse en una decisión política o en un programa. O sea, básicamente la Comisión Quipu es un grupo de académicos con personas del sector público, del sector privado, entiendo también, que se juntan para pensar en problemas. Así es. Entonces, lo que se hace es tratar de seleccionar académicos nacionales e internacionales que conozcan la problemática o el tema de cómo solucionar o plantear soluciones para reducir la pobreza, y se hace una convocatoria, se conecta a los que están en ese momento haciendo política o manejando programas relacionados, y se plantean las preguntas para poder ver qué soluciones se podrían plantear. Basado en la información, en la evidencia científica, se construye una propuesta innovadora. Estas luego se vuelven a llevar a validación con los sectores involucrados, con los programas, y de ahí finalmente termina en una propuesta más o menos viable para luego pasar a una etapa de implementación. Entonces, estas comisiones al final lo que es un mecanismo de articulación entre los académicos y los que hacen política o los que implementan programas. Y además se ha logrado involucrar al sector privado para que también con sus técnicos y también con recursos pueda generarse un movimiento a favor de pensar en qué hacer para tener soluciones. Cuando tú dices implementar, ¿es de frente a escalar o primero hacen un piloto? Ajá. Entonces, la particularidad es de que estas innovaciones, porque son innovaciones, requieren de todas maneras una prueba, una evaluación rigurosa, una evaluación de impacto, y esa es la que se comienza también a diseñar. Una vez que se propone la solución innovadora, esta requiere ser probada científicamente. Entonces se incluye, se les pide a los académicos que además de pensar en la innovación, también se proponga una evaluación rigurosa, el diseño de la evaluación de impacto, que por lo general son diseños experimentales con grupo control, para poder tener un resultado válido y que permita luego ver su viabilidad y luego pensar en una escala si es que muestra que tiene efectos positivos frente a algún problema. Para entenderlo mejor, en lugar de que el programa social, el nuevo programa social, se le ocurra a un político o a la esposa del político, lo que estamos haciendo entonces es trasladar a la academia la creatividad y la innovación de alguna intervención para algo específico. Eso se discute con las personas del sector público, se lleva al campo, se hace un piloto y en base a eso definimos si se escala o no se escala la idea. Sí. Claro, normalmente los investigadores tienen líneas de investigación, líneas de trabajo, y por lo general no necesariamente está vinculado a lo que se necesita en ese momento en lo que están trabajando en los programas o en el diseño de políticas. Entonces, lo que se necesita es justamente que los investigadores traten de responder las preguntas que tienen en ese momento los que están manejando o conduciendo el país o conduciendo la política. Entonces, ese es el primer espacio. Entonces, lo que viene luego es la propuesta de la solución frente a esas preguntas y la propuesta de evaluación. Sin embargo, no es suficiente porque luego viene una etapa de implementación. Entonces, normalmente las innovaciones o los cambios que se quieran hacer, se requiere que también sean implementados por instituciones, en este caso del Estado, y hacer una modificación no es tan fácil. Entonces, la fase de implementación requiere un ente articulador también, en lo posible que sea del Estado, como en este caso es el MIDIS, que tiene también un rol de gestión. O sea, quiere decir que una vez que el académico presenta una innovación, entonces el MIDIS asume un rol de gestionar para ver de qué manera esa innovación puede ser implementada con el sector. Entonces es un trabajo
articulado, un trabajo en conjunto. Un crítico podría decir, bueno, pero ¿qué hacen académicos y teóricos definiendo cosas cuando la pobreza pues está en el campo? ¿Cómo discutimos si efectivamente gente académica, muy teórica, puede brindar soluciones que impacten en la calidad de vida de los más pobres? Claro, es una buena pregunta porque de todas maneras las decisiones no solamente se toman con evidencia científica, sino es un insumo importante, ¿no? O sea, cuando se va a tomar una decisión se necesita tener, digamos, en cualquier propuesta su viabilidad política, económica, social, técnica, ¿no? Entonces, de todas maneras, la evidencia es útil en poder tomar la decisión, digamos, porque les va a dar información validada de qué funciona y qué no funciona. Es mejor la apuesta por utilizar intervenciones que funcionan, tiene mucho más éxito. Ejemplo, el país ya entró desde hace un buen tiempo con utilizar evidencia para mejorar sus programas y su asignación presupuestal. Con el presupuesto por resultados, obliga que los nuevos recursos que se quiera pedir tiene que tener un diseño basado en evidencias. El anexo 2 para el diseño de un presupuesto por resultados justamente obliga a pensar en una teoría de cambio basada en evidencia científica, en lo posible, o en evidencia disponible. Y con eso se comienza a construir para elegir qué intervenciones son las que van a ser financiadas. Entonces es mejor elegir. Buscamos el mayor impacto posible por dólar asignado. Así es. Y esto ha tenido buenos resultados en el campo de nutrición. Desde antes del 2007, la desnutrición crónica no cambiaba. Era una meseta de más de 30% de prevalencia. Pero a partir del 2007, cuando comienza a introducirse esta asignación presupuestal, las intervenciones que sí funcionan, que hay consenso además mundial, qué intervenciones son, qué funcionan y cuánto podría mejorar la nutrición en los niños, entonces se comenzaron a implementar y asignar recursos. Y a partir de ahí comenzó a caer la desnutrición crónica en más de 10 puntos. Ya hemos llegado a cumplir la meta del milenio antes de lo esperado, porque se supone que es 2015, pero ya llegamos a la meta. Correcto. Ahorita tenemos una muestra de cómo usar la evidencia en esta implementación de diseño. Me queda un minuto. Quisiera pedirte, por favor, nos cuentes un poco por qué BRAEM y cuál ha sido el resultado de la Comisión Quipu en el BRAEM. Ajá. La Comisión Quipu, como parte de una metodología de poder articular a los académicos y los que toman decisiones, en la primera etapa fue cuando el MIDI se creó, la pregunta era más general, nacional, ¿no? Y fue un Quipu nacional. Pero luego viene preguntas de temas específicos donde problemas no resueltos, y BRAEM es una de las áreas geográficas que requieren mayor atención. Y entonces se dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una comisión Quipu para BRAEM? Eso se logró, y la muestra es que quien conduce CODEBRAEM manifestó que es la primera vez, ¿no es cierto?, que gente importante, porque estamos trayendo investigadores nacionales, internacionales, y todos con la mirada, digamos, de pensar en soluciones innovadoras para un área tan importante como es el BRAEM en este momento. Y tenemos 5 propuestas que están justamente, las mostramos hoy en la clausura, y que se ven muy viables, y esperamos que pronto podamos anunciar el efecto que han tenido esta forma de hacer política en un lugar tan difícil como es el BRAEM. Fantástico, bueno, agradecerles, porque la verdad es que por primera vez estemos sacando las políticas públicas de las buenas intenciones y trasladándolas al campo científico, sin duda habla bien del Perú, ¿no? Sí, es un avance, y por cierto, estamos siendo referentes para otros países. En poco tiempo el Perú se ha ubicado como un punto de referencia de cómo usar el conocimiento o la evidencia científica en la política. E integrando además al sector público, privado y a la academia, sí, ¿no? Sí. Muy bien, te felicito, Aníbal. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos nosotros a nuestra pausa final y regresamos.